¿Quiénes fueron realmente San Simón y Judas Tadeo? Los apóstoles más enigmáticos, los primos olvidados de Jesús. Uno de ellos, el patrón de las causas desesperadas, esconde una historia fascinante. Hoy, desenmascararemos mitos para revelar su identidad, lazos familiares y su crucial papel misionero tras la resurrección. Prepárense para una verdad impactante que cambiará lo que creen. Quédense hasta el final para no perderse nada. En nuestro viaje anterior, planteamos la fascinante pregunta: ¿quiénes eran realmente San Simón y Judas Tadeo, estos apóstoles tan enigmáticos que a menudo se pierden en las sombras de sus compañeros más célebres? Prometimos desvelar no solo su verdadero impacto, sino también la verdad detrás de las leyendas que los rodean, especialmente el rol de Judas Tadeo como patrón de las causas desesperadas. Pero antes de sumergirnos en sus misiones post-resurrección y los milagros atribuidos a su intercesión, es imperativo que iluminemos sus orígenes. Necesitamos entender de dónde venían, quiénes eran antes de que la llamada de Jesús transformara sus vidas y, crucialmente, los lazos familiares que los unían al mismísimo Maestro. Porque solo al comprender sus raíces, sus vínculos con el epicentro de la fe cristiana, podremos apreciar plenamente la magnitud de su sacrificio y el alcance de su legado. Empecemos con Judas Tadeo, cuya figura es quizás la más confundida de los 12 apóstoles, una ironía para quien hoy es uno de los santos más invocados. Su nombre, por sí mismo, es un rompecabezas. En los evangelios sinópticos de Mateo y Marcos, se le menciona como Tadeo o Lebeo, que tenía por sobrenombre Tadeo. Lucas, sin embargo, lo nombra simplemente como Judas de Santiago. Esta variedad en la nomenclatura no es aleatoria, es un reflejo de las complejidades de la tradición oral y escrita de la época. El epíteto Tadeo es de origen arameo y significa el valiente o el de pecho grande, denotando quizás una personalidad audaz o un corazón generoso. Lebeo, por su parte, podría derivar de una raíz que significa corazón, reforzando esta idea de nobleza interior. Pero la verdadera confusión surge con su nombre de pila, Judas. Es inevitable, al escuchar Judas en el contexto de los apóstoles, que la mente del creyente salte a la figura trágica de Judas Iscariote, el traidor. Consciente de esta confusión, la tradición de la Iglesia ha sido muy cuidadosa en distinguirlos. Judas Tadeo no es el Iscariote. Él es Judas, no el Iscariote, como enfatiza el Evangelio de Juan en la Última Cena, cuando pregunta a Jesús: Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Esta distinción es fundamental para comprender su identidad y para evitar el estigma que su nombre de pila podría acarrear. Es precisamente por esta razón que la mayoría de los textos y devociones se refieren a él como San Judas Tadeo, usando ambos nombres para asegurar su correcta identificación y honrar su memoria sin ambigüedades. Pero la profundidad de su conexión no se detiene en su nombre, se extiende a su linaje. Judas Tadeo no era un extraño en el círculo íntimo de Jesús, era su primo hermano. Para entender esto, debemos sumergirnos en la compleja, pero fascinante, red familiar de Jesús. Los evangelios mencionan a María, madre de Santiago el Menor y de José, presente al pie de la cruz. Esta María, a menudo identificada como María de Cleofás, o Alfeo, en algunas traducciones, era, según la tradición más aceptada, hermana o cuñada de la Virgen María. Si era hermana, como sugiere una interpretación de Juan 19:25, estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena, entonces sus hijos serían primos hermanos de Jesús. San Jerónimo, uno de los padres de la Iglesia, argumentaba que Cleofás y Alfeo eran dos nombres para el mismo individuo, el hermano de San José. De ser así, los hijos de Cleofás /Alfeo y María serían, por supuesto, primos de Jesús. Judas Tadeo, junto con Santiago el Menor y José, e incluso San Simón, son tradicionalmente considerados hijos de este matrimonio. Esta conexión familiar no es un mero dato genealógico, es una ventana a la vida de Jesús antes de su ministerio público, sugiriendo una infancia compartida, o al menos, una cercanía que trascendía la mera relación maestro-discípulo. Imaginemos las reuniones familiares en Nazaret o en las aldeas cercanas de Galilea, donde el joven Jesús habría crecido junto a sus primos, Judas y Simón,
compartiendo quizás juegos, enseñanzas religiosas y la vida cotidiana de una familia judía piadosa. Esta intimidad temprana forjaría un lazo especial, una comprensión mutua que iría más allá de lo superficial. Y así llegamos a San Simón. Su nombre, Simón, era muy común en la Judea del siglo I, lo que ya lo hacía propenso a la confusión con el apóstol Pedro, también Simón. Para distinguirlo, los evangelios le añaden un epíteto, Simón el Cananeo o Simón el Celote. Lejos de ser meros apodos, estas denominaciones nos ofrecen pistas cruciales sobre su carácter y sus posibles orígenes políticos o sociales. Cananeo no se refiere a la región de Canaán en el sentido geográfico moderno, sino que se cree que deriva del arameo canana, que significa celoso. Esta interpretación lo vincula directamente con el término griego celote, que significa exactamente lo mismo, celoso. Los celotes eran una facción política y religiosa dentro del judaísmo del siglo I, conocida por su fervor nacionalista y su resistencia armada contra la ocupación romana. Si Simón realmente fue un celote antes de seguir a Jesús, esto nos dice mucho sobre su pasión, su deseo de libertad para su pueblo y su disposición a luchar por lo que creía justo. Integrar a un celote en el grupo de los 12, junto a un publicano como Mateo, quien colaboraba con los romanos, subraya la extraordinaria capacidad de Jesús para unir a personas con ideologías diametralmente opuestas bajo una visión común de un reino que no era de este mundo, o al menos, no en la forma que los celotes esperaban. La transformación de un militante político a un mensajero de paz es un testimonio poderoso del impacto de Jesús. La tradición eclesiástica, como mencionamos, sitúa a San Simón como hermano de Judas Tadeo y, por tanto, también primo hermano de Jesús. Esto significa que los dos apóstoles que estamos explorando no solo compartían la fe y el apostolado, sino también una profunda conexión de sangre con el Maestro. Eran parte de esa primera generación de la Iglesia que no solo había escuchado las palabras de Jesús, sino que había compartido su mesa, sus risas, sus tristezas, desde la infancia. Esta cercanía familiar les otorgaba una perspectiva única, una familiaridad con el Nazareno que quizás otros apóstoles no poseían. No lo conocieron solo como el gran predicador o el hacedor de milagros, lo conocieron como el primo, el joven que creció entre ellos, para luego presenciar su transformación en el Cristo. Este punto nos lleva a abordar una cuestión teológica y exegética que ha fascinado y dividido a los estudiosos durante siglos, la mención de los hermanos de Jesús en los Evangelios. Pasajes como Mateo 13, 55-56 nombran a Santiago, José, Simón y Judas como hermanos de Jesús y mencionan a sus hermanas. Para la tradición protestante, esto a menudo se interpreta como hermanos biológicos de Jesús, nacidos de María y José después del nacimiento de Jesús. Sin embargo, la doctrina católica, apoyada por una antigua tradición y por la interpretación de los textos griegos y arameos, sostiene la virginidad perpetua de María. En este contexto, la palabra griega adelpos, traducida como hermano, a menudo se usaba para referirse a parientes cercanos, como primos, tíos o incluso miembros de la misma comunidad. San Jerónimo defendió esta posición, argumentando que estos hermanos eran en realidad primos de Jesús, hijos de María de Cleofás, hermana de la Virgen María o cuñada, y de Cleofás /Alfeo. Esta interpretación no solo preserva la doctrina de la virginidad perpetua de María, sino que también encaja perfectamente con la relación que hemos descrito para Judas Tadeo y San Simón. Ambos serían hijos de Cleofás y María, lo que los convierte en primos hermanos de Jesús. Santiago el Menor, otro apóstol y figura prominente en la iglesia primitiva, también es tradicionalmente considerado hermano de Judas Tadeo y Simón, consolidando esta red familiar apostólica. Así, los hermanos de Jesús mencionados en los evangelios son, con alta probabilidad, estos mismos primos que ahora forman parte del círculo de los 12. ¿Y cómo fueron sus primeros años, antes de la llamada? No poseemos relatos detallados de su infancia o juventud. Sin embargo, podemos inferir mucho del contexto cultural y geográfico de Galilea en el siglo I. Crecieron en una región predominantemente rural, bajo la ocupación romana. La vida cotidiana estaba marcada por el trabajo agrícola o pesquero, la observancia de la ley mosaica y una profunda religiosidad judía.
La sinagoga era el centro de la vida comunitaria, donde se estudiaban las escrituras y se debatían las esperanzas mesiánicas. Es muy probable que Judas Tadeo y Simón, al igual que sus primos, fueran educados en estas tradiciones, imbuidos de las profecías sobre la llegada del Mesías. La atmósfera política era tensa, con resentimiento hacia Roma y diversas facciones judías compitiendo por la lealtad del pueblo. En este caldo de cultivo, la figura de Jesús, predicando un mensaje radical de amor, arrepentimiento y la llegada del reino de Dios, debió haber causado una profunda impresión en ellos, no solo como parientes, sino como hombres piadosos y quizás, en el caso de Simón, con inclinaciones celotes. La llamada de Jesús a Judas Tadeo y San Simón para unirse a los 12 apóstoles fue un momento crucial, un giro definitivo en sus vidas. Aunque los evangelios no narran sus llamadas individuales con el mismo detalle que la de Pedro o Andrés, su inclusión en la lista apostólica es un testimonio de su fe y compromiso. Abandonaron sus vidas anteriores, probablemente labores agrícolas o de subsistencia, para seguir a un maestro itinerante sin un lugar donde reclinar la cabeza. Para Simón, un posible celote, esta decisión implicaba redirigir su celo de la resistencia armada a la propagación pacífica de un nuevo mensaje. Para Judas Tadeo, implicaba sumergirse por completo en las enseñanzas de su primo, a quien ahora reconocía no solo como familiar, sino como el Mesías prometido. Su rol dentro del grupo de los 12, aunque menos protagonista que el de Pedro, Juan o Santiago el Mayor, no era menos vital. Eran testigos presenciales, escuchas atentos, partícipes de los milagros y las enseñanzas. Judas Tadeo, en particular, tuvo un momento de especial relevancia en la última cena, cuando, como mencionamos, interrumpe a Jesús para preguntarle por qué se revelaría a ellos y no al mundo. Esta pregunta no es trivial, muestra su deseo de comprender el plan divino y su inquietud por la naturaleza de la manifestación de Jesús, quizás esperando una revelación pública más espectacular al estilo de un rey terrenal. La respuesta de Jesús, el que me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él, ofrece una lección profunda sobre la intimidad de la relación con Dios. A lo largo del ministerio público de Jesús, San Simón y Judas Tadeo fueron compañeros fieles. Caminaron con él por las polvorientas carreteras de Galilea y Judea, escucharon las parábolas, presenciaron las curaciones y la multiplicación de los panes. Fueron testigos de la transfiguración, aunque no formaron parte del círculo íntimo de los 3 apóstoles principales. Absorbieron las enseñanzas de Jesús, preparándose para el monumental encargo que les esperaba. Su pertenencia al círculo familiar de Jesús les dio una perspectiva única, una base sólida de confianza y familiaridad, que se sumaba a su fe. Fueron parte de esa primera comunidad que vería cómo las promesas del Antiguo Testamento se cumplían ante sus ojos. Esta profunda inmersión en sus orígenes, sus nombres y sus lazos familiares con Jesús es fundamental para despojarlos del manto de misterio y ambigüedad que a menudo los envuelve. Dejan de ser figuras distantes y se convierten en hombres de carne y hueso, con historias, con esperanzas, con conexiones profundas con el centro de nuestra fe. Eran más que simplemente apóstoles olvidados, eran parientes del Mesías, testigos privilegiados de su vida terrenal, forjados en el mismo ambiente cultural y religioso que él. Esta comprensión de sus raíces es el cimiento sobre el cual podemos construir la narrativa de sus vidas post-resurrección. Porque fue después de la experiencia transformadora de la resurrección y la venida del Espíritu Santo que estos hombres, estos primos de Jesús, verdaderamente salieron más allá de la sombra para asumir la monumental tarea de la Gran Comisión. Se transformaron de discípulos a evangelizadores intrépidos, llevando el mensaje de Cristo a los confines del mundo conocido. ¿Cuáles fueron esos caminos? ¿Qué leyendas y verdades se tejen en sus viajes misioneros? En nuestra próxima entrega, exploraremos precisamente eso, adentrándonos en las tradiciones que narran sus valientes y a menudo desafiantes misiones evangelizadoras después de que el Señor ascendiera a los cielos, desentrañando mitos y revelando la historia real de su legado. El eco de la resurrección resonó no solo en Jerusalén, sino que se esparció como un torbellino de fuego, encendiendo la fe y el propósito en el corazón de los apóstoles.
Si hasta ahora hemos desentrañado sus orígenes, sus lazos consanguíneos con el Nazareno, y la singularidad de sus personalidades antes del gran mandato, es en este punto crucial donde la verdadera odisea de Simón el Celote y Judas Tadeo comienza a forjarse. Después de la ascensión de Jesús, la promesa del Espíritu Santo se cumplió en Pentecostés, imbuyéndolos de una audacia y una sabiduría sobrenaturales, transformándolos de hombres perplejos y temerosos en incansables heraldos de una nueva era. Este momento, conocido como la Gran Comisión, no fue una simple sugerencia, sino un imperativo divino. Jesús les había ordenado ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Estas palabras no eran meramente un recordatorio, eran el plan maestro para la expansión de una fe que transformaría el mundo. Y así, los apóstoles, dispersos como semillas al viento, se lanzaron a la vastedad del mundo conocido, cada uno con una misión, un destino, y una cruz que cargar. Pero, ¿a dónde fueron Simón y Judas Tadeo? Aquí es donde la historia se entrelaza con la leyenda, donde los hechos tangibles se sumergen en las aguas profundas de la tradición oral y los textos apócrifos. A diferencia de figuras como Pedro, cuya primacía y martirio en Roma están bien documentados, o Pablo, cuyas epístolas nos ofrecen un detallado diario de sus viajes, las huellas de Simón y Judas Tadeo son más difusas, a menudo veladas por el misterio y la antigüedad. La Biblia canónica, tras los Hechos de los Apóstoles, los menciona apenas de pasada, como parte de la lista de los 12. Es en las tradiciones de la Iglesia temprana, en los escritos de los padres de la Iglesia y, crucialmente, en los vibrantes relatos de los hechos apócrifos, donde empezamos a reconstruir sus trayectorias. Estas narrativas, aunque no siempre canónicas, son invaluablemente ricas en cultura, en geografía y en la profunda aspiración de los primeros cristianos por comprender y venerar a quienes sentaron las bases de su fe. Comencemos con San Simón, conocido como el Celote. Su epíteto, Celote, ya nos daba una pista de su fervor y su posible origen en un grupo nacionalista judío. Tras Pentecostés, este fervor se transmutó en una pasión ardiente por la causa de Cristo. Las tradiciones sobre su destino son variadas y fascinantes. Algunos relatos antiguos lo sitúan predicando en Egipto, estableciendo comunidades cristianas en Alejandría y más allá, llevando la buena nueva a las tierras del Nilo, un crisol de culturas y filosofías. Otros le atribuyen viajes a todo el norte de África, desde Cirene hasta Cartago, llevando la semilla del cristianismo a las costas del Mediterráneo. Incluso existen leyendas, aunque más tardías y de menor peso histórico, que lo colocan en las lejanas islas británicas, un testimonio del deseo de extender el alcance apostólico a los confines del mundo conocido. Imaginen, por un momento, a Simón, el judío de Galilea, desembarcando en las brumosas costas de Britania, llevando un mensaje que trascendía culturas y lenguas. Sin embargo, la tradición más persistente y ampliamente aceptada, especialmente en las iglesias orientales y en la liturgia occidental, es la que lo une indisolublemente a Judas Tadeo en una misión conjunta hacia el oriente. Esta tradición lo sitúa predicando en Mesopotamia y, principalmente, en Persia. Pasemos ahora a Judas Tadeo. Su identidad, como ya hemos explorado, ha sido objeto de cierta confusión histórica, en parte por la sombra de Judas Iscariote. Pero el Judas, no el Iscariote, es una figura de profunda piedad y un incansable evangelizador. A él se le atribuye la epístola de Judas en el Nuevo Testamento, un breve pero potente llamado a mantener la fe y a luchar contra las herejías. Esta carta, escrita con una urgencia palpable, nos da una visión de su carácter, un pastor vigilante, preocupado por la pureza de la doctrina y la perseverancia de sus rebaños. Las tradiciones sobre las misiones de Judas Tadeo son igualmente ricas. La Iglesia Apostólica Armenia, por ejemplo, lo venera como uno de sus fundadores, atribuyéndole la evangelización de vastas regiones de Armenia, junto con San Bartolomé. Existen relatos que lo sitúan en Edesa, una ciudad estratégica y un centro cultural en Mesopotamia, donde se dice que curó al rey Abgarube de una terrible enfermedad y donde se creía que se había conservado la famosa imagen de Cristo, el Mandilión.
Aunque esta narrativa a menudo se asocia con Adai, uno de los 70 discípulos, la tradición armenia a menudo entrelaza o confunde a Judas Tadeo con esta figura, lo que subraya la complejidad y la superposición de las leyendas apostólicas en sus primeras etapas. Pero la ruta más célebre, y aquella que lo vincula a Simón, es, sin duda, la misión a Persia. La idea de una misión conjunta de Simón y Judas Tadeo a Persia y Mesopotamia es una de las más bellas y coherentes de la geografía cristiana temprana. Los textos apócrifos, en particular los Hechos de Simón y Judas, aunque no son considerados escritura canónica, nos ofrecen una ventana vívida a cómo las primeras comunidades cristianas imaginaban la vida y obra de estos apóstoles. Estos relatos son una mezcla de historia, piedad y, sí, también de folclore, pero capturan la esencia del celo misionero. Imaginemos, pues, a estos dos primos de Jesús, atravesando los vastos y áridos paisajes de lo que hoy es Irak e Irán. Un viaje peligroso, lleno de desafíos, no solo geográficos, sino también culturales y religiosos. Persia, en aquel entonces, era el corazón del Imperio Parto, una potencia formidable, heredera de antiguas civilizaciones. Era una tierra dominada por el zoroastrismo, una compleja religión monoteísta con elementos dualistas y una profunda tradición de magia y astrología. Los magos, sacerdotes zoroastrianos y astrólogos gozaban de enorme prestigio e influencia en la corte y entre el pueblo. Simón y Judas Tadeo, según las leyendas, llegaron a estas tierras como portadores de un mensaje radicalmente diferente. No hablaban de sacrificios a los dioses del fuego, ni de la influencia de las estrellas, sino de un Dios único que se había hecho hombre, que había muerto y resucitado, ofreciendo la salvación a toda la humanidad. Su misión no era solo predicar, sino también confrontar las creencias prevalecientes. Los Hechos de Simón y Judas relatan numerosos episodios de sus milagros y confrontaciones. Se dice que llegaron a Babilonia, donde fueron recibidos por un grupo de cristianos ya existentes, lo que sugiere que la semilla del Evangelio ya había comenzado a germinar gracias a otros viajeros y conversos. Sin embargo, su verdadero desafío surgió cuando se encontraron con magos y sacerdotes paganos que se oponían ferozmente a su mensaje. La tradición cuenta que estos magos, llamados Aroes y Arfaxad, intentaron desacreditar a los apóstoles mediante sus propias artes mágicas, convocando demonios y realizando trucos para impresionar a la multitud. Pero los apóstoles, investidos del poder del Espíritu Santo, no retrocedieron. Narran los hechos que, ante una multitud expectante, Simón y Judas Tadeo desafiaron a los magos. Cuando Saroes y Arfaxad hicieron que estatuas de ídolos hablaran y profetizaran, los apóstoles, mediante la oración y el poder de Cristo, hicieron que los demonios que animaban las estatuas salieran, dejando a los ídolos mudos y a la multitud asombrada. En otra ocasión, los magos predijeron la aparición de serpientes y escorpiones para atemorizar a la gente, pero Simón y Judas Tadeo, en lugar de ser afectados, los expulsaron, demostrando el dominio de Cristo sobre toda creación. Estos relatos son ejemplos clásicos de cómo la geografía temprana buscaba exaltar el poder divino de los apóstoles sobre las fuerzas demoníacas y las creencias paganas. Su predicación no solo se centró en milagros espectaculares. También se dedicaron a una labor catequética profunda, explicando las escrituras judías a la luz de Cristo, bautizando a miles y estableciendo comunidades eclesiales. La historia cuenta que incluso lograron convertir a personas de alto rango, incluyendo a algunos gobernadores y miembros de la corte, lo que naturalmente enfureció a los magos y a los sacerdotes del zoroastrismo, quienes veían amenazada su influencia y poder. El punto culminante de su misión, según la tradición, fue en la ciudad de Sufiyán, en la región de Persia. Aquí, su confrontación con los magos y los líderes paganos alcanzó su clímax. Los apóstoles fueron arrestados y llevados ante una asamblea de sacerdotes y el pueblo. Se les exigió que hicieran sacrificios a los ídolos. Con la firmeza que caracterizaba a los apóstoles, se negaron rotundamente, declarando que solo adoraban al Dios verdadero, que había creado el cielo y la tierra.
La leyenda narra que Simón y Judas Tadeo oraron fervientemente, y en respuesta, los ídolos del templo se desmoronaron y cayeron, ante el asombro y el terror de los presentes. Este milagro, en lugar de provocar una conversión masiva, exacerbó la furia de los sacerdotes paganos y de una parte de la multitud. Incitados por los magos, atacaron a los apóstoles. La tradición es explícita sobre la brutalidad de su martirio. Se dice que San Simón fue desmembrado con un hacha, mientras que Judas Tadeo fue golpeado hasta la muerte con una maza o una alabarda. Murieron el mismo día, un 28 de octubre, lo que explica por qué sus fiestas se celebran conjuntamente. Su martirio conjunto en Persia se convirtió en un poderoso símbolo de unidad apostólica y de la disposición a dar la vida por el Evangelio. Tras su muerte, los cuerpos de Simón y Judas Tadeo fueron, según la tradición, recuperados por los cristianos locales y enterrados con reverencia. Siglos más tarde, sus reliquias fueron trasladadas a Roma, la capital del imperio y centro de la cristiandad occidental, donde hoy descansan en la Basílica de San Pedro, bajo el altar mayor, cerca de la tumba del propio San Pedro. Este traslado de reliquias era una práctica común en la Iglesia primitiva, un testimonio de la importancia de los mártires y de la conexión de la Iglesia universal con sus fundadores. Ahora bien, ¿cómo separamos la historia de la mitología en estos relatos? Es fundamental entender que los hechos de Simón y Judas, al igual que muchos otros textos apócrifos, no pretenden ser un reportaje histórico en el sentido moderno. Son, en su mayoría, obras hagiográficas, escritas para edificar la fe, para celebrar la virtud de los mártires y para inspirar a los creyentes. Utilizan convenciones narrativas de la época, incluyendo milagros espectaculares y confrontaciones dramáticas, para transmitir verdades teológicas profundas. La veracidad literal de cada detalle, como el diálogo exacto con los magos o la forma precisa en que cayeron los ídolos, es menos importante que el mensaje subyacente, el poder invencible de la fe cristiana frente a la idolatría y la superstición. Sin embargo, estas leyendas no surgen de la nada. Subyacen a ellas una sólida tradición oral que se remonta a los primeros siglos del cristianismo. La persistencia de la tradición de sumisión conjunta en Persia, validada por distintas iglesias, como la armenia para Judas Tadeo, y la oriental en general, sugiere que hubo un núcleo histórico de actividad misionera por parte de estos apóstoles en esas regiones. No podemos dudar de su celo, de su disposición a viajar a tierras lejanas y de su valentía para enfrentar la persecución y el martirio. Los apóstoles tomaron en serio la gran comisión, su vida entera, y su muerte, fueron un testimonio de ello. La riqueza de estas leyendas también nos habla de la vitalidad del cristianismo en Oriente. Antes de que el Islam dominara la región, comunidades cristianas florecieron en Mesopotamia, Persia y Armenia, trazando sus orígenes directamente a estos apóstoles. La memoria de Simón y Judas Tadeo fue una fuente de identidad y de legitimidad para estas iglesias, forjando su lugar en la gran narrativa de la fe cristiana. El hecho de que sus historias sean menos conocidas que las de Pedro o Pablo no disminuye su importancia. Al contrario, las convierte en un misterio intrigante, en un recordatorio de que la historia de la fe está llena de héroes cuyas proezas no siempre fueron consignadas en los anales más visibles, pero cuyo impacto fue profundo y duradero. Su labor silenciosa, su sacrificio anónimo para la historia secular, fue el cimiento sobre el cual se construyeron vastas comunidades de fe. Y es en este contexto de misión incansable, de confrontación valiente con el paganismo y de martirio heroico, donde la figura de Judas Tadeo comienza a adquirir una dimensión que lo conecta directamente con la próxima parte de nuestra historia. Su perseverancia frente a adversidades inimaginables, su lucha contra fuerzas que parecían invencibles y su trágica pero gloriosa muerte en tierras lejanas, sembraron las semillas de una veneración especial. Estos elementos se combinaron para forjar su reputación como aquel apóstol a quien recurrir cuando todas las esperanzas parecen desvanecerse, cuando la causa parece perdida, cuando el camino se torna imposible. Su vida y su muerte en Persia, envueltas en la niebla del tiempo y la rica tapicería de la leyenda, son el telón de fondo perfecto para comprender cómo este primo olvidado de Jesús se transformaría.
A lo largo de los siglos, en el patrón de las causas desesperadas. Fue a través de estas misiones y de este sacrificio que Judas Tadeo se ganó, con creces, su lugar como un faro de esperanza para millones. Desde las polvorientas rutas de Persia y Mesopotamia, donde culminó su incansable labor misionera, la figura de Judas Tadeo emergió de las sombras del olvido para ocupar un lugar único y conmovedor en el corazón de millones de fieles. En la sección anterior, exploramos su incansable dedicación a la Gran Comisión, su viaje junto a San Simón y las diversas leyendas que tejen el tapiz de sus vidas post-resurrección. Ahora, nos adentramos en el núcleo de su misteriosa y poderosa atracción, como este apóstol, a menudo confundido o eclipsado, se transformó en el patrón de lo imposible, el intercesor al que se recurre cuando todas las demás puertas parecen cerrarse y la esperanza se desvanece en el horizonte. La historia de Judas Tadeo es, en esencia, la historia de la esperanza que brota en medio de la más profunda desesperación. Pero, ¿cómo un apóstol que pasó siglos en la penumbra de la historia eclesiástica alcanzó tal prominencia, convirtiéndose en un faro para los afligidos? La respuesta es un fascinante entrelazamiento de identidad personal, una confusión histórica que, paradójicamente, lo benefició, y la inextinguible necesidad humana de encontrar un campeón, un defensor, en los momentos más oscuros y aparentemente irresolubles. Permítanme guiarlos a través de este intrincado y conmovedor camino hacia el corazón de su legado. En primer lugar, es vital recordar la distinción que él mismo, quizás involuntariamente, estableció. En el Evangelio de Juan, durante la última cena, es Judas, no el Iscariote, quien interrumpe a Jesús con una pregunta llena de curiosidad: Señor, ¿qué ha sucedido que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Esta simple, pero crucial, interpelación nos separa categóricamente del traidor, una demarcación vital en la narrativa cristiana. Sin embargo, y aquí reside la profunda ironía, la similitud de nombres fue una espada de doble filo. Durante siglos, el estigma indeleble asociado a Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús, arrojó una sombra no intencionada, pero persistente, sobre Judas Tadeo. Su nombre, que en sus raíces etimológicas arameas y hebreas significa alabanza o dado de gracia, se vio injustamente empañado por esta asociación nefasta. Su figura quedó relegada a un segundo plano, silenciada por una precaución que se volvió casi superstición. Los fieles, por cautela o por simple ignorancia, preferían invocar a otros apóstoles y santos cuyas identidades no generaban tal ambigüedad, cuya historia no se mezclaba con la traición más infame. Esta situación, irónica y trágica a la vez, fue, contra todo pronóstico, el caldo de cultivo para su posterior y dramático resurgimiento. Al ser el olvidado, el apóstol cuyo nombre se evitaba, se convirtió en el patrón natural de los olvidados, el protector de aquellos cuyas causas eran tan oscuras, tan indeseables o tan aparentemente irresolubles como su propia historia de anonimato forzado. La resurrección de su devoción, su ascenso de la oscuridad al centro de la piedad popular, se puede rastrear a varios momentos clave en la historia de la Iglesia, pero uno de los más influyentes se sitúa en la Edad Media tardía, con una fuerza renovada que estallaría a partir del siglo XVIII. Se cree que su patronato sobre las causas desesperadas y perdidas recibió un impulso significativo cuando Santa Brígida de Suecia, una mística y patrona de Europa del siglo XIV, afirmó haber recibido una visión directa de Jesús. En esta revelación, Cristo mismo le habría instruido a invocar a San Judas Tadeo en momentos de desesperación extrema, prometiendo su ayuda y su intercesión. Esta revelación, proveniente de una santa tan venerada y cuya reputación de piedad y conexión divina era indiscutible, sirvió como un catalizador poderoso. Comenzó a permear entre los fieles la idea de que en Judas Tadeo no había simplemente un apóstol más, sino un intercesor especial, casi una última esperanza cuando todo lo demás fallaba. Imaginen la fuerza, el impacto de esta promesa en una época marcada por pestes devastadoras, guerras interminables y hambrunas recurrentes, donde la desesperación y la pérdida eran una compañía constante en la vida cotidiana. La gente necesitaba desesperadamente un puente hacia lo divino que pudiera cruzar los abismos de su sufrimiento. Pero su legado, su intrínseca conexión con la esperanza en lo imposible, no se asienta únicamente en visiones místicas,
por muy poderosas que éstas sean. También se fundamenta en la solidez, en la fuerza inquebrantable de su propia epístola, la carta de Judas. Aunque breve, con un solo capítulo y 25 versículos, es una pieza literaria y teológica de inmensa profundidad y una relevancia que resuena a través de los siglos. Escrita probablemente para una comunidad de cristianos que enfrentaba la amenaza insidiosa de falsos maestros y herejías que socavaban la fe desde dentro, la carta es una poderosa exhortación a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Judas Tadeo, con una urgencia palpable en cada palabra, advierte contra aquellos que se apartan de la verdadera doctrina, que viven en la inmoralidad y niegan la autoridad divina de Cristo. Su mensaje es claro y contundente, un llamado a la perseverancia, a mantenerse firmes en la doctrina apostólica, a construir la vida espiritual sobre la fe más santa, a orar en el Espíritu Santo, a mantenerse anclados en el amor de Dios, y a esperar, con paciencia y confianza, la misericordia de Jesucristo para vida eterna. ¿Qué tiene todo esto que ver, se preguntarán, con las causas desesperadas? La conexión es profunda y multifacética. La carta de Judas Tadeo no es solo un llamado a la vigilancia doctrinal, es, en un sentido muy real, un manual espiritual para la resiliencia. Cuando uno se encuentra en una situación desesperada, no son solo el cuerpo o las circunstancias materiales los que están en juego, a menudo, la fe misma, la capacidad de creer y mantener la esperanza, se tambalea. La exhortación de Judas a mantenerse en el amor de Dios y a edificarse sobre vuestra santísima fe ofrece un ancla inquebrantable en medio de la tormenta más violenta. Nos recuerda que, incluso cuando el mundo exterior se desmorona a nuestro alrededor, la fortaleza interior, arraigada en la fe y en la conexión con lo divino, es inquebrantable, una fuente inagotable de resistencia. Su propia vida, marcada por la labor misionera en tierras lejanas, enfrentando peligros y adversidades constantes y culminando en el martirio final, es un testimonio vívido de esta inquebrantable perseverancia. Él vivió, sufrió y murió por aquello que predicó, una lucha constante por la fe, sin rendirse ante la adversidad más abrumadora. La iconografía de San Judas Tadeo, la forma en que se le representa visualmente, también ha contribuido de manera significativa a cimentar su imagen como el patrón de lo imposible. A menudo se le representa con una llama o lenguas de fuego sobre su cabeza, un símbolo explícito del Espíritu Santo recibido en Pentecostés, que le confirió el poder de predicar con valentía y obrar milagros. Pero el elemento más distintivo, el que más conecta directamente con la esencia de su patronato, es el medallón o la imagen de Jesús que lleva en el pecho, o a veces sostenida en la mano. Esta es una clara referencia a la legendaria imagen de Edesa o Mandilión, una de las reliquias más antiguas y veneradas de la cristiandad. Según una antigua tradición apostólica, el rey Abgarube de Edesa, aquejado de una grave y prolongada enfermedad, envió una carta a Jesús pidiéndole que lo curara. Jesús, imposibilitado de ir en persona, le envió un paño donde había impreso milagrosamente su rostro. La tradición atribuye a Judas Tadeo la misión crucial de llevar esta imagen a Edesa y, con ella, curar al rey de su dolencia. Este milagro, realizado a través de una imagen directa de Jesús y mediado por Judas Tadeo, solidificó su reputación como un poderoso intercesor, capaz de obtener curaciones y resolver situaciones que parecían incurables e intratables. La idea de que fue él quien llevó el rostro de Cristo, su presencia visible, a un rey enfermo, llevándole no solo curación física sino también salvación espiritual, resuena profundamente con aquellos que buscan un remedio para sus propias dolencias, desesperanzas y enfermedades del alma. Él no solo llevó un mensaje de esperanza, llevó la presencia tangible de Cristo, y con ella, la esperanza que se podía ver y tocar. Su martirio, compartido con San Simón en Persia, también es un elemento crucial en la construcción de su legado. La tradición más aceptada indica que ambos apóstoles fueron brutalmente asesinados a golpes, a menudo con un hacha o una maza, herramientas que, no por casualidad, aparecen con frecuencia en su iconografía. Morir por la fe en circunstancias tan extremas y violentas, lejos de su tierra natal, después de haber dedicado su vida entera a una misión aparentemente desesperada de evangelizar a pueblos lejanos y hostiles, solo refuerza su imagen de apóstol que no retrocede ante nada. Aquel que perseveró hasta el final, incluso ante la inminencia de una muerte brutal,
se convierte en un faro luminoso, una inspiración inagotable para quienes sienten que ya no pueden seguir adelante, que sus fuerzas han fallado. La veneración de San Judas Tadeo floreció de manera exponencial, especialmente a partir del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, ganando un inmenso seguimiento en América Latina y entre comunidades católicas de todo el mundo. Su popularidad se disparó durante épocas de grandes turbulencias sociales, económicas y políticas, donde la gente se sentía abrumada por problemas que escapaban por completo a su control. Durante la Gran Depresión en Estados Unidos, por ejemplo, los fieles recurrieron masivamente a San Judas Tadeo, buscando consuelo y ayuda en medio de la ruina económica, la pobreza generalizada y la desesperación que calaba hasta los huesos. En México, su devoción es particularmente notoria y vibrante, con el 28 de octubre, su día festivo, siendo una fecha de peregrinaciones masivas a sus santuarios. Miles de fieles llegan con ofrendas, oraciones y, sobre todo, innumerables testimonios de milagros y de situaciones imposibles atribuidas a su intercesión. ¿Por qué, entre la vastedad de santos y apóstoles, Judas Tadeo se convirtió en el referente por excelencia para lo imposible? Creo que es porque su propia historia resuena profundamente con la experiencia humana del desamparo, de sentirse al margen, de ser ignorado. Él fue el apóstol de un nombre inicialmente maldito, el otro Judas, el olvidado, el que nadie quería invocar. ¿Quién mejor, entonces, para comprender la súplica sincera de aquellos que se sienten al margen de la sociedad, de la suerte, de la propia gracia? ¿Quién mejor para entender a aquellos cuyas situaciones son tan confusas, tan desesperadas o tan desagradables que nadie más quiere involucrarse? La gente busca un santo que comprenda su propia oscuridad, su propia sensación de no tener esperanza. San Judas Tadeo, en su anonimato inicial y su posterior redescubrimiento, se convirtió en la encarnación perfecta de esa comprensión. Él no es el santo para las causas fáciles o las oraciones rutinarias, es para cuando la espalda está contra la pared, cuando la lógica se ha agotado, cuando los recursos humanos se han agotado por completo, y solo queda un acto de fe radical, una entrega total a la intercesión divina. Las causas imposibles para las que se invoca a San Judas Tadeo son tan variadas como la propia experiencia humana del sufrimiento y la adversidad. Enfermedades terminales con pronósticos sombríos que la ciencia no puede revertir, deudas abrumadoras que amenazan con destruir familias y sueños, la búsqueda desesperada de empleo en tiempos de crisis económica profunda, litigios legales complicados que parecen no tener salida, adicciones que parecen invencibles y consumen vidas, o la reconciliación en relaciones rotas más allá de la reparación humana. En cada una de estas situaciones, el elemento común es la abrumadora sensación de impotencia, la certeza de que los recursos humanos se han agotado. Es entonces, en ese punto de quiebre, cuando se eleva una oración a San Judas Tadeo, no como un último recurso en un sentido de desconfianza en Dios, sino como un acto de fe profunda en el poder divino, canalizado a través de la intercesión de un apóstol que, de alguna manera incomprensible, entiende la profundidad de la desesperación. Su legado no es solo una cuestión de fe religiosa en un sentido estricto, también es un fenómeno cultural de vasto alcance. La imagen de San Judas Tadeo es omnipresente, adorna altares domésticos sencillos y complejos, se ve en vehículos como un amuleto protector para los viajes y de manera cada vez más frecuente, en tatuajes que simbolizan resistencia, fe y una profunda lealtad. Su presencia se ha infiltrado incluso en el lenguaje popular, donde la frase recurrir a San Judas se entiende universalmente como ir al último extremo, agotar todas las demás opciones y poner la confianza en un poder superior. Esto demuestra la profunda huella que ha dejado en la psique colectiva, trascendiendo las barreras de la práctica religiosa estricta para convertirse en un símbolo universal de esperanza en la adversidad más acuciante. En un mundo que a menudo glorifica el éxito visible, el reconocimiento inmediato y la fama efímera, la historia de Judas Tadeo nos ofrece una poderosa y necesaria lección. Nos enseña que la verdadera valía, la grandeza auténtica, no siempre reside en la fama o el reconocimiento público. Su fidelidad silenciosa, su perseverancia inquebrantable en la misión a pesar de la posible confusión de su nombre y su posterior olvido, son el testimonio de una fe genuina, una fe que no busca la recompensa terrenal.
Él nos recuerda que la grandeza puede encontrarse en los rincones más humildes, en los esfuerzos más arduos y desconocidos, y en la fe inquebrantable que se mantiene firme frente a lo que parece invencible. Así, San Judas Tadeo se erige como mucho más que un simple apóstol. Es un faro luminoso para los perdidos, un consuelo tangible para los afligidos, y una prueba viviente de que, incluso en las circunstancias más desesperadas, la esperanza nunca está completamente perdida. Su legado nos desafía a mirar más allá de las apariencias, a encontrar fuerza y resiliencia en la fe cuando todo lo demás falla, y a recordar que no hay causa tan imposible que escape al alcance de la gracia divina, mediada por aquellos que, como él, dedicaron sus vidas enteras a Cristo. La historia de su propio resurgimiento, de su paso del anonimato a la veneración global, es, en sí misma, una causa imposible que se hizo realidad. Desde la oscuridad del olvido, emergió para convertirse en un símbolo global de ayuda divina y de esperanza. Y es precisamente esta trayectoria, este paso de la oscuridad a la luz, de la confusión a la claridad de su intercesión, lo que lo convierte en un patrón tan convincente y poderoso para aquellos que más lo necesitan. Es el campeón de los que no tienen campeones, el abogado de los que no tienen voz. Mientras reflexionamos sobre este extraordinario legado, nos preparamos para el capítulo final de nuestra travesía, donde consolidaremos los hallazgos claves sobre ambos apóstoles, San Simón y Judas Tadeo, y exploraremos la resonancia duradera de sus vidas en nuestra propia búsqueda de fe, propósito y significado. Pero antes de llegar allí, les invito a contemplar la profunda verdad inherente a la historia de San Judas Tadeo, la idea de que la verdadera esperanza a menudo se encuentra precisamente cuando todo lo demás parece perdido. Su vida nos susurra al oído que incluso en el abismo de la desesperación, hay un camino que se puede abrir, hay una luz que puede surgir, y hay un intercesor esperando escuchar su súplica, esperando ofrecer su ayuda. Un intercesor que, por su propia historia de olvido y redención, comprende la profunda soledad de una causa imposible. Su impacto no es solo espiritual, sino también psicológico y social. Ofrece una vía para canalizar la ansiedad abrumadora y la incertidumbre paralizante en una acción concreta, la oración, y en una creencia profunda de que hay un poder superior trabajando en favor de uno, incluso cuando todas las probabilidades son nulas. Esta creencia proporciona un alivio inmenso y una motivación renovada para seguir luchando. Al invocar a San Judas Tadeo, los fieles no solo piden un milagro puntual, también reafirman su propia fe, su resiliencia y su determinación inquebrantable de no abandonar la esperanza, por más adversas que sean las circunstancias que los rodean. Él se ha convertido en el símbolo de la fe inquebrantable frente a la adversidad más desalentadora, un faro de esperanza que brilla con más intensidad cuanto más densa es la oscuridad circundante. El fenómeno de San Judas Tadeo, por tanto, trasciende la mera geografía. Es un testimonio palpable del poder de la fe popular, de cómo una figura religiosa puede ser redescubierta, resignificada y revitalizada para satisfacer las necesidades existenciales de cada generación. Es un recordatorio elocuente de que los mensajes de perseverancia, de lucha por la verdad y de confianza incondicional en la misericordia divina son atemporales y universales. Su legado perdurará mientras haya personas enfrentando desafíos que parecen insuperables, buscando esa chispa de esperanza, esa mano amiga que les dé la fuerza para continuar. Él es, en esencia, la encarnación viva de la promesa de que no hay situación tan desesperada que escape a la posibilidad de redención, de consuelo y de ayuda divina. Así, San Simón y Judas Tadeo, lejos de ser figuras olvidadas, nos dejaron un legado de fe inquebrantable y servicio. Su verdadera historia nos recuerda el poder de la perseverancia, especialmente Judas Tadeo, el patrón de las causas desesperadas. Han trascendido leyendas, revelando su auténtico espíritu misionero. Si este viaje te cautivó, suscríbete para más revelaciones impactantes. Deja tu comentario abajo con tus reflexiones. Y no olvides ver nuestros otros videos.